antes de continuar, tiene que quedar muy claro qué es cada concepto. Activo corriente es el activo que yo puedo monetizar en un periodo menor a un año. Ejemplo, el dinero que está en las cuentas bancarias, el inventario que hay en tu bodega, sea de tubería, de cemento, arena, triturado, pisos, pintura, tejas. Activos no corrientes es aquel activo que te tardas más de un año en monetizarlo. Ejemplo, tus propiedades, digamos el edificio donde opera tu compañía, si es propio, lotes que hayan adquirido, la maquinaria, las volquetas, las camionetas, las retroexcavadoras. Pasivos corrientes son aquellas deudas que debes pagar en un periodo menor a un año. Ejemplo clásico, las nóminas, las facturas de tus proveedores. La mayoría de las facturas son a 30, 60 o 90 días. Pasivos no corrientes son aquellas deudas que se demoran en su pago más de un año. La mayoría de los casos son créditos, sea un leasing, como aquí dices la camioneta, la retroexcavadora, la volqueta, o un crédito hipotecario que lo usaste para adquirir un lote o el edificio donde estás operando, o créditos para fondear tus obras, para poder costear tus obras, pero créditos que superen un año. ¿De acuerdo? Si tenemos claros esto, señor gerente, no necesitas tener un posgrado, una maestría en contabilidad. Y sin ánimo de minimizar ni ridiculizar lo que es un análisis financiero, lo que has visto hasta aquí es que el análisis financiero es jugar con estas líneas. Si esta línea verde que separa el pasivo del patrimonio sube o baja, estás viendo un comportamiento de esa compañía, sea tu compañía o una empresa donde tú quieras invertir. Si la línea sube, si la línea verde sube, ahogando el pasivo, es que estás operando con más patrimonio que con deuda. Si esta línea baja, ahogando el espacio del patrimonio, quiere decir que tu empresa trabaja es con deudas y que el capital de los socios o tu capital, si se trata de tu empresa, es muy poquito. Ahora, estas líneas punteadas, jugar con estas líneas punteadas es jugar a identificar cómo se comporta tu empresa en referencia al activo o al pasivo. Si esta empresa tiene mucho más pasivo corriente, quiere decir que tiene deudas que debe pagar en periodos menor a un año. Por el contrario, si esta línea se acerca presionando este espacio, es decir, hay más pasivo no corriente, quiere decir que tu empresa opera en sus proyectos con deudas a largo plazo. De este lado, si tus activos corrientes minimizan el espacio del activo no corriente, quiere decir que tu empresa tiene, palabras más, palabras menos, tiene mucho efectivo, tiene buen flujo de caja para atender proyectos. Por el contrario, si el activo no corriente domina al activo corriente, quiere decir que esa empresa a la que tú le estás leyendo el balance es una empresa que tiene más equipos, más volquetas, más lotes, más viviendas que dinero en las cuentas bancarias. Y eso te va a permitir, más adelante lo vamos a ejemplarizar, qué ocurre cuando una empresa tiene más activos corrientes que activos no corrientes,
¿O qué le ocurre a una constructora cuando tiene más pasivos corrientes que pasivos no corrientes? Esto es, a mi modo de ver, una forma sencilla, fácil de asimilar a la hora de hacer un análisis financiero de una empresa de ingeniería. Ok, ahora, ¿qué ocurre a manera de volver esto un caso de la vida real? ¿Qué ocurre cuando una empresa el pasivo domina el patrimonio? Es decir, tú, señor constructor, estás leyendo la información financiera de una empresa o de tu empresa y notas que el número que simboliza el pasivo es muchísimo mayor que el patrimonio. ¿Qué conclusión sacas? Pues voy a poner un ejemplo para tratar de ir recreando la conclusión. Supongamos que vas a comprar, digamos, una camioneta. La camioneta vale, qué sé yo, 50, 60, 70 millones de pesos. Y vas y le dices al banco, señor banquero, quiero adquirir una camioneta, bonita, último modelo. Esa camioneta será un activo. Pero quiero que usted me preste toda la plata, absolutamente toda la plata. ¿Quién asume el riesgo ahí? ¿El banco o tú? En ese orden de idea, tú quieres adquirir una camioneta que es un activo donde la deuda cubrirá el valor total de la camioneta. Es decir, el patrimonio es cero. El riesgo es cero para el dueño de la empresa. Muy difícilmente, señor constructor, eso ocurre en la vida real. En la mayoría de nuestros negocios, que son un proyecto de ingeniería, se materializa por un contrato. En un contrato, para que tú puedas materializar la obra de un contrato, seguramente vas a necesitar el apoyo de un banco, de una deuda. Pero muy difícilmente el banco te va a prestar el 100% del valor del proyecto si tú no pones de tu patrimonio. Es decir, ese escenario donde el pasivo es completamente igual al activo y donde el patrimonio es cero, eso no ocurre en la vida real. Es muy difícilmente que en una obra de ingeniería o que en un contrato y a fin de cuentas en una empresa constructora el patrimonio sea cero. Siempre, por lo general, tiene que existir un capital social. Es decir, los socios deben poner algo, deben asumir un riesgo. En una empresa de ingeniería, difícilmente el pasivo será igual al activo, porque pues, el riesgo del patrimonio no existiría. Ahora, ¿qué ocurre en el otro extremo? Que este patrimonio sea, esta línea verde sea lo más cercano acá, dejando un espacio muy pequeño al pasivo. En pocas palabras es que el patrimonio domine al pasivo. Tú, señor gerente, señor constructor, que estás leyendo ese estado financiero, ese balance y ves que este número, este patrimonio, el valor nominal del patrimonio es muchísimo mayor que el pasivo, lo que te está diciendo es que el mayor riesgo lo están asumiendo los dueños de esa constructora.
¿Eso es bueno, eso es malo? Bueno, eso depende desde la óptica que tú lo veas. Puede que los inversionistas, los dueños de la compañía, tengan buena capacidad, poder adquisitivo y no tienen ningún problema de financiar sus obras con su propio dinero. Y son enemigos de los pasivos por el tema del costo de la deuda. Recuerda que la deuda los bancos te prestan, pero a cambio tú tienes que pagar unos intereses. Eso podría ser una explicación cuando estás leyendo, haciendo el análisis financiero de este balance. Que esta compañía es enemiga de los créditos. ¿Por qué? Por no pagar intereses. Pero eso tiene riesgo, es que estás poniendo todo el capital de tu bolsillo. Ahora, ¿qué ocurre cuando el pasivo corriente, este que está aquí, cuando el pasivo corriente domina al pasivo no corriente? En una empresa de ingeniería significa que tú estás operando con deudas a corto plazo, es decir, estás trabajando con proveedores. Eso tiene un riesgo. Hablábamos en generalidades que nosotros, las empresas constructoras, nuestros productos se llaman proyectos y que a diferencia del pan que venden en la panadería, que lo pones en el mostrador y llega un cliente que se antojó de ese pan, lo toma y te paga inmediatamente, a las empresas constructoras no le pagan inmediatamente porque nuestro producto, nuestro proyecto, nuestra carretera, el colegio que estamos construyendo, el hospital que estamos construyendo, no me lo pagan inmediatamente, sino que me lo van fraccionando. Cuando yo trabajo con pasivos corrientes, cuando el pasivo corriente domina el pasivo no corriente, esa empresa constructora tiene un alto riesgo en algún momento de no cumplir la deuda de los proveedores. Porque si no me pagan a tiempo el cliente, lo que he construido, digo yo, me contrataron para hacer 10 kilómetros de carretera, para hacerlo en 10 meses, es decir, tengo que hacer 1 kilómetro al mes. Y después de haber ejecutado 4 kilómetros de carretera, que equivalen a 4 meses, no me han pagado, pero mi deuda de proveedores, que es menor a 60 días, pues sencillamente ya tendré morosidad en esos créditos. Es muy riesgoso esto. Eso tú lo detectas, señor gerente, señor constructor, es cuando ves que este número es muchísimo mayor, cuando el pasivo corriente es muchísimo mayor que el pasivo no corriente. Ahora, ¿qué ocurre cuando tú estás leyendo, estás analizando el balance de una constructora? Cuando esta línea punteada está acá asfixiando este espacio, es cuando el pasivo no corriente controla completamente la deuda de la constructora. Bueno, me dirán, bueno, si el anterior escenario era tan riesgoso para la empresa, este sería muy benévolo. Sí, sin olvidar que el pasivo no corriente se traduce en deudas, en créditos financieros con la banca. Y si esos créditos fueron pactados con tasas de intereses altas, por encima de las del mercado, pues parte de tu utilidad se la va a consumir esos intereses. Bueno, ahora nos vamos a ir al otro lado. ¿Qué ocurre cuando este activo corriente domina al activo no corriente? Bueno, ese es el escenario, el mejor escenario. Es decir, tienes una compañía que a diario te reporta que
que tus cuentas bancarias tienen suficientes recursos y esos recursos los puedes traducir en pago de proveedores. Entonces, ese sería un escenario muy reconfortante para trabajar en una empresa de ingeniería. Ahora, si el activo no corriente, recuerda, solo estás leyendo una hoja que te pasaron en una junta directiva. Si este número, el activo no corriente, es muchísimo mayor que el activo corriente, te están diciendo que esa empresa tiene muchas volquetas, mucha maquinaria, quizás tiene muchos lotes, edificios, pero que si entra en una crisis no los va a vender de la noche a la mañana. Se va a tardar en volver este activo no corriente en dinero en efectivo. Eso no es ni malo ni bueno, sino que tú, ahí sentado en la mesa de una junta directiva, tú tienes que decidir si te interesa trabajar en una empresa que te están invitando a invertir o por el contrario, si es tu propia empresa y te están reportando cómo fue el comportamiento de tu compañía el año pasado. Eso es decisión tuya. Jugar con estas líneas te permite sacar conclusiones e insisto, no tiene que ser tu fortaleza el área de contabilidad. Solo es que logres concebir y comparar de forma numérica el valor del pasivo, el valor del activo y el valor del patrimonio. Ahora, las empresas de ingeniería, veníamos diciendo, que reflejan sus ingresos por contratos, por proyectos, sea cual sea el proyecto, sea cual sea el objeto. Te contrataron para hacer una carretera o un hospital, una vivienda, un acueducto, un alcantarillado, en fin, cualquier obra una obra civil, una obra de infraestructura, lo que sea. Bueno, tú ahí sentado revisando esa información te puedes preguntar, bueno, ¿cuál debería ser la mejor estructura para yo enfrentar una obra? Entonces, no sé, vamos a hacer un ejemplo numérico. Seguro que un contrato que contrataron, contrato de lo que sea, eso no hay ninguna salvedad. Puede ser una vía, un acueducto, un edificio, lo que sea. Y ese contrato tendrá un precio de 1.000 pesos. 1.000 pesos, 1.000 dólares, 1.000 soles, lo que sea. 1.000 unidades monetarias. Ese es el valor de este contrato. Y han establecido un plazo de 10 meses. En ingeniería, en las obras de construcción, esto no es lineal. La mayoría de los comportamientos de nuestras obras tienen un comportamiento gaussiano. Es decir, se comportan así. Al inicio de un proyecto, la forma de ejecución es muy poca y la mayor concentración de la obra se ubican por aquí a la mitad de este tiempo. Y vamos decayendo. Pero obviamente este comportamiento lo tendríamos que modelar, sacar una ecuación para esta curva que tenemos aquí y eso lo puede hacer Excel. Para efectos prácticos vamos a decir que la manera como vamos a ejecutar este proyecto va a ser de forma lineal. Ahí sí cabe esta simplicidad. Dividir el valor de mi contrato sobre el número de meses del plazo contractual. De manera
Repito, esto es una simplicidad. De manera que nuestra ejecución va a ser de 100 pesos por mes. ¿De acuerdo? No sé si en Panamá, si en Perú, México, donde puedan estar mirando este video, este entrenamiento, pero aquí en Colombia habitualmente te pueden dar a título de anticipo o préstamo un porcentaje del valor del contrato. Eso es normal y no solo en el sector público, sino también en el sector privado. Esto es un porcentaje del valor del proyecto. Puede ser un ¿qué? Vamos, un 40% del valor total del contrato. Nuestro contrato, en nuestro ejemplo, es 1000 unidades monetarias. Quiere decir que a título de anticipo de préstamo te están otorgando algo así como 400 pesos, dólares, soles, qué sé yo, 400 unidades monetarias. Nosotros queremos, tú y yo queremos analizar cómo debería ser el activo corriente, el activo no corriente, el pasivo corriente y el pasivo no corriente a la hora de ejecutar este contrato. Esto es un ejemplo teórico. Más adelante vamos a traer un balance real y un contrato, pero quiero que conceptualicemos todos estos conceptos. Entonces tenemos el valor del contrato, el tiempo y el anticipo que tenemos. Bueno, pero ¿qué se consume esta obra? Llámese vía, acueducto, edificio, escuela o un hospital, lo que sea. Tiene una estructura de costos. Lo vimos en generalidades cuando hablábamos de la estructura de costos. Una obra va a consumir materiales, mano de obra, herramienta y equipos. Aquí hemos identificado tres segmentos de cómo se direcciona el costo del gasto de un proyecto. Pero sí, seguramente tú allá puedes identificar aquí un cuarto y puede ser transporte. Puedes identificar un quinto que diga no, consumibles, gasolina, qué sé yo. Pero a manera de simplicidad vamos a decir que este contrato sea de vía, acueducto, edificio, cuyo valor es de 1000 pesos, que debo hacer en 10 meses, que me han facilitado. Ojo, esto es un activo, es dinero que tienes en tu poder, cash, efectivo, patrocinio, y vas a gastar esto. Bueno, de estos 1000 pesos, digamos que te vas a gastar el 30%, no, vamos a poner aquí el 40%, te lo gastas en materiales. En mano de obra te vas a gastar un 30% del valor del contrato. Y ahí va 70%. Y en herramienta y equipo te vas a gastar un 20%. Yo creo que si tú sumas estos tres porcentajes, no te dan 100%. ¿Y por qué no te dan 100%? Porque hay algo que tú, más que yo, sabes, y es que tu utilidad
no se toca. Ese dinero es para eso tú contrataste y te metiste en este proyecto, porque bueno, digamos que aquí tu utilidad va a ser el 10%. Listo. Vamos a hacer esta obra. Vamos a hacerla en 10 meses. Es decir, que la ejecución de esta obra, va a ser 10, será de 100 pesos. 100 pesos, 100 dólares, 100 unidades monetarias. 1000 vale el proyecto, tengo 10 meses, pero ya me dieron 400 unidades monetarias. ¿Cuánto vale en realidad todos los materiales? Es el 40% del proyecto, es decir, que los materiales valen 400. ¿Cuánto vale toda la mano de obra del proyecto en 10 meses? En nuestro ejemplo dijimos el 30% del valor del contrato. Es decir, esto vale 300 pesos. ¿Y cuánto vale el alquiler de herramientas, equipos, volquetas, retroexcavadoras, unas concretadoras, unas bombas? Dijimos, vale el 20% del valor del contrato. Eso es decir, 200. Tu utilidad vas a luchar y la vas a conservar que sea 100 pesos. ¿Listo? Bueno, recuerda la ecuación, la típica ecuación. Vamos a poner aquí. Mis activos siempre serán fruto de una deuda y de lo que yo aporte. Bueno, vamos a aplicar esta ecuación al contrato. Listo. Recuerda que este pasivo puede ser un pasivo corriente o un pasivo no corriente dependiendo de cuánto dura la deuda. Bueno, vamos a empezar a hacer simulaciones, a tratar de construir escenario. ¿Qué pasa si yo cojo estos 400 pesos de anticipo y si los invierto completamente, digamos que a materiales? Seguramente habré adquirido el 100% de los materiales, porque los materiales valen 400 pesos, pero bueno, ¿y cómo voy a financiar la mano de obra? Los 300 pesos. ¿Y cómo voy a financiar, qué sé yo, la herramienta de equipo que vale 200? Solo estos dos valen 500. Entonces no puedo coger plenamente este anticipo, este préstamo, para comprar completamente el tema de los materiales. Tengo que empezar a jugar. Bueno, y si cojo los 400 y ya garantizo, ya reservo la mano de obra, me sobrarán 100. Y esos 100 voy y se los inyecto a herramientas y equipos. Seguramente ese escenario tampoco será ideal, porque pues vas a tener la mano de obra ahí, como decimos literalmente, parqueada. Vas a alquilar la mitad de la herramienta y equipo, y bueno, y ¿dónde está el cemento? ¿Dónde está el asfalto? ¿Dónde está el acero? ¿Dónde están los bloques? ¿Dónde está la teja? ¿Cuál del objeto de tu contrato?